La primera vez que yo audicioné para algo relacionado con la música fue para una misa de la primera comunión. Un solo que la profesora del coro estaba mirando, estaba probando a ver a quién se lo daba y yo dije, yo. Y me acuerdo perfectamente porque grabé el momento de decepción post audición cuando no me lo dieron y yo soy toda triste y derrotada contándole a mi mamá, es que me pasó esto, que había una nota muy alta y yo no tomé aire y entonces no pude llegar y entonces no me dieron el solo. Yo creo que ni siquiera mi mamá ahí entendía como el gran impacto que estaba teniendo esta situación en mí y cómo iba a evolucionar durante toda mi vida repitiéndose una y otra vez. ¿A qué me refiero? A que esa fue la primera situación a la que yo me enfrenté donde una persona tenía el poder de decidir si mi carrera musical, si mi sueño como cantante iba a seguir adelante o no. Dramático porque al igual que creo que la mayoría de personas de mi generación que querían incursionar en el mundo artístico fueron supremamente influenciados por lo que yo llamo el síndrome Justin Bieber. ¿A qué se refiere esto? Es una teoría que yo me inventé donde gracias a una pieza contemporánea cinematográfica muy relevante llamada el documental Never Say Never de Justin Bieber, todos pensamos que nos iban a descubrir como artistas, ¿sí? A Justin Bieber lo descubren en YouTube por Scooter Brown y a mí se me quedó eso tatuado en el cerebro por mucho tiempo, por más tiempo de lo que quisiera admitir. Ahí se me tatuó en el cerebro que yo siempre iba a necesitar de alguien más para llegar al punto al que quería como artista musical, así fuera desde muy chiquita cuando yo solo quería cantar porque me gustaba cantar y ya. Entonces yo por muchísimos años solo estaba esperando a que llegara el dulce momento donde iba a estar tarareando una canción en el supermercado e iba a llegar un manager como ¡ah! ¡Qué voz! No sucedió. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Tomar las riendas de mi sueño. Pero créanme que eso de ser descubierta sí me atormentó muchísimo, sobre todo por querer sentir que alguien quería meter las manos al fuego por mí como artista y como quedarme esperando, sobre todo porque quería que fuera alguien pues que tuviera, ajá, los medios, los contactos en la industria. Pero bueno, el punto de este capítulo de hoy de Creando Ando, se me ocurrió hacerlo porque últimamente me he dado cuenta que, sobre todo en TikTok, cuando hablo de música, mis números se disparan, el alcance se dispara, mis DMs, mis mensajes directos, mi WhatsApp, todo el mundo me dice, Mila, trabajemos, por favor. Y eso es muy bonito porque me alegra sentir que aún tengo una voz en una industria donde siempre sentí que no la tenía como cantante. Entonces siento que es algo que quiero empezar a abordar otra vez, como contenido sobre la industria musical. Pero sobre todo quiero hacer este capítulo porque siento que le puede servir muchísimo a cualquier artista independiente o emergente. A mí me hubiera gustado ver algo así, para no estrellarme y que la vida me aterrizara a los putazos mientras intentaba sacar lo que era mi sueño. Ustedes ya saben que, pues por todo esto de la industria, como que mi relación con la música se distorsionó muchísimo. Yo le decía el otro día la Rubia Inmoral me invitó a su podcast y yo le decía, yo ya no puedo escribir, yo ya no puedo componer sin estar pensando, y lo voy a promocionar así en TikTok, y así voy a hacer la estrategia de contenido, y así va a ser la carátula. No, no puedo escribir simplemente porque quiero expresarme. Todo termina siendo como con un fin de mercantilizarlo y por eso como me he abstenido de volver a subir música porque para mí es muy importante mi relación con el arte. Y tengo que volver a amarlo solo por eso, por la pasión o el amor a hacer arte y no por la validación. Les voy a contar un poquito de cuál fue mi proceso porque aunque sí, yo no llegué a ser Shakira, sí vi mucha evolución en mi carrera musical y todo desde mi cuarto, desde mi habitación sentada en el piso con una guitarra desafinada que a duras penas podía tocar. Y como desde esa habitación empecé a enterarme de un montón de cosas, de un montón de información que yo no sabía, comenzar a vivir todas estas situaciones, estos conflictos y hasta llegar a tener estas opiniones imprudentes que estoy compartiendo el día de hoy. Así que, 1, 2, 3, probando. Bienvenidos a Creando Ando, el podcast. Yo siempre digo que mi carrera musical duró más o menos hace 10 años. La gente piensa que la carrera musical empieza cuando uno se vuelve relevante para los medios y como para todo el mundo, pero no es así. Para mí empezar tu carrera musical es básicamente cuando empiezas a abordar ciertos esfuerzos para crear una comunidad alrededor de tu música, de tus letras o de simplemente tu voz, tu talento. Entonces yo por allá en el año 2011 más o menos agarro un micrófono de el Wii, de un juego que me encantaba, que se llamaba
Boogie Superstar y me doy cuenta que ese micrófono tiene una cosa que se llama USB y que eso se puede conectar al computador y que del computador hay un programa que se llama GarageBand y que si yo conecto ese micrófono al computador y abro GarageBand puedo cantar por ese micrófono y grabarme. Yo me sentía como Einstein. Yo dije, Dios mío, soy ingeniera de sonido y nadie lo sabe. Empiezo a grabar covers, empiezo a jugar con lo que en ese momento se llamaba pop vocal, que era como un ajuste predeterminado de voz lleno de compresor. Empiezo a jugar con el dance vocal y con lo que yo llamaba eco, quiero más eco, y después aprendió que se llama como reverb, reverberación y ambiente y tantas cosas que para mí era un juego, estoy jugando a ser popstar. Y después descubro SoundCloud. Y empiezo a subir mis covers, me doy cuenta que en YouTube existe esta gente que se dedica a hacer versiones de karaoke de canciones, pero aún mejor, acústicos. Entonces no suena como tan raro, porque tú grabar con el micrófono de la consola de videojuego y tener de instrumental algo totalmente producido va a sonar extraño. Entonces cuando yo descubrí los karaokes acústicos, Dios mío, yo dije, acá estoy sentada en una mina de oro. Ahí empiezo a crear mi primera comunidad. Tuve mis primeros 1000 seguidores y oigan, ahí yo ya tenía como 15, 16 años. Empiezo a ver que mis covers llegan a 1000, 10.000, 20.000 vistas y fue muy bonito porque una cosa es tú pensar que te gusta cantar, que crees que lo haces bien, nadie más te lo ha como confirmado, hasta que un montón de extraños empiezan a decir, wow, me gusta mucho este cover. Pueden buscarme, creo que sigue mi cuenta de SoundCloud. Ahí, por favor, no me juzguen. Yo estaba obsesionada con cantar de manera, ¿cómo es que ustedes le dicen? Cursiva, como, ay, como con el raspy voice. Y oigan, también hay un cover de Shakira que hice, que yo dije, si voy a hacer un cover de Shakira, tengo que cantar como Shakira. Y me da una vergüenza porque es como, desde el día en que no estás. Ay, muy chistoso. Me acuerdo que mis amigas me criticaron mucho, malparidas. Ese básicamente es el inicio de mi carrera. Después ustedes saben que abro mi canal de YouTube donde ya empiezo a hablar, pero también hago un par de covers. Y después se me ocurre la estúpida idea de que yo necesito comenzar a lanzar música original. Ya lo había hecho en SoundCloud, de hecho me había vuelto viral porque en ask.fm alguien me preguntó, ¿terminaste con tu novio? Y yo puse, sí, pero le escribí esta canción y puse el link de SoundCloud. O sea, yo, marquetera, publicista, desde siempre, amigos, desde siempre. Y eso se volvió súper viral. Era una canción que se llama Agarra mi mano. Tenía otra canción que se llamaba The Broken Girl, o sea, la chica rota, marica, es para cagarse de la risa porque el instrumental es como de guitarrita, así súper Hannah Montana, súper tuririru, tuririru, y la letra es como cada noche ella duerme sola y grita que necesita de alguien más. Ay, no. Ay, oigan, es muy chistoso. Y bueno, ya lo había hecho, pero ahora dije, no, ya soy youtuber y quiero lanzar un single con un video musical. Acá es mi primer descubrimiento para todos los que necesitan, dicen que necesitan un video musical súper producido. Marica, no lo necesitan. Les juro, no se gasten esa platica. Yo sé por qué se los digo. Y yo estaba súper ilusionada con esta canción que iba a sacar. La canción se llamaba Pierdes tú y era sobre un mexicano que me hizo moza sin yo saber. Y yo voy, grabo mi video, me cobran un ojo de la cara por un video que era como con una GoPro. Ay no, ese día fue muy estresante. Y hasta el día anterior como que yo caigo en cuenta de algo. Que es como, "Ah, ¿qué tal que yo lance la canción y no me vaya bien? ¿Ustedes pueden creer ese nivel de Lulu? Yo estaba convencida de que yo estaba así ya con un pie en los Grammys. Y solo el día anterior al lanzamiento fue como, "Ah, ¿qué tal que no salga bien?" Me hubiera encantado que el resto de mi vida yo siguiera como con la realidad totalmente alterada de que a todas mis canciones les iba a ir bien y simplemente iba a escalar. Me encanta como la inocencia con la que uno empieza a abordar su sueño. Claramente pues, a ver, no le fue mal en términos de que mi comunidad la escuchó, pero pues no me volví ninguna popstar, ninguna joya escondida de las redes sociales. Después de esa canción no recuerdo mucho, creo que seguí enfocándome en YouTube, de pronto quedé un poco decepcionada con, ay, como así que no me descubrieron con mi primer single. Mm, y un día pensando en lo frustrada que me sentía de, yo lo que quiero es cantar, yo no quiero ser youtuber, yo quiero cantar. Y en ese momento y por esos años, mi perro Lucas, que si ustedes me siguen desde hace tiempo, que era el amor de mi vida, ya voy a ponerme a llorar, se me muere. Se me muere por allá en el 2018 y yo decidí escribirle una canción en inglés, por ahí está en uno de mis canales, se debe llamar algo así como I wrote a song to my dog who recently passed away, una cosa así.
Y la canción le empieza a ir re bien. Creo que gramaticalmente lo hice bien. Yo no sé qué tenía con esto de escribir en inglés, como que a mí no me interesaba ser profeta en mi pueblo, yo quería ser international, bebé. Pero bueno, eso es algo de lo que estoy muy orgullosa, como yo he escrito en inglés y en español. Y fui becada en NYU para composición musical por un verano. Así que puede que no salí popstar, pero ajá, nadie me quita eso. Y cuando yo veo eso, estando totalmente destrozada y deprimida por mi perrito que me vio en todo ese proceso de apegarme a mi sueño, digo, ¿saben qué? Me vale mierda. Yo me voy a sentar en el piso de mi cuarto con mi guitarra. Yo voy a sentarme en el piso de mi cuarto, que es súper feo porque yo nunca lo decoré por mucho tiempo hasta que empecé en redes sociales como artista. Voy a escribir una canción de lo que a mí se me dé la gana y lo voy a grabar como pueda. Yo no necesito video musical, yo no necesito productor musical, yo no necesito songcamps con compositores reconocidos, ni necesito la aprobación de nadie, ni siquiera me va a maquillar. Y ahí escribo en mi propia piel, que se vuelve mi primera canción viral, que era una canción sobre la ansiedad. Yo aprendo, entre comillas, a mezclar y masterizar como puedo. Después de eso llega pandemia, todo el mundo dio la pandemia, yo la amé, me volví viral. Empecé a ser reconocida como una cantante para un montón de gente que yo ni idea. Tuve mi primer millón de vistas en una canción mía, o sea, yo dije, ¡Juemaiders! O sea, ahora sí me van a descubrir, marica. Y todo es muy bonito mientras estamos en pandemia, mientras yo estoy creciendo, una comunidad, tengo a mi gente y eso a mí me demuestra como yo no necesito de alguien más de la industria. Yo no necesito un manager, no necesito contactos, yo solo necesito a mi gente y ya la tengo. Pero como dicen, todo lo que sube tiene que bajar y pues después de sacar mi primer álbum totalmente autogestionado por mí, que es Invencible, mi primer y único álbum ahora que lo pienso, al segundo año las cosas empiezan a bajar. Sí, y yo empiezo a decir, "Ay, no, por favor, no, por favor, no, otra viral, otra viral". Aunque mi comunidad se mantenía súper activa, pues sí, las primeras canciones, pucha, lo habían sacado al estadio. Y yo empiezo a desarrollar esta necesidad de, ok, de pronto sí necesito ayuda, de pronto necesito ayuda para evolucionar. Y empiezo a echarle como un ojito desde afuera a la industria musical. Y con lo que me encuentro es con lo que muchos artistas independientes nos encontramos, la rosca rosquera. Para los que no son de Colombia, la rosca para nosotros es básicamente un término para referirnos a cuando alguien o un grupo de personas es favorecido porque conocen a alguien más, a alguien que es importante, en este caso en la industria musical, porque tienen más posibilidades, más dinero, más recursos, más medios, etcétera. Entonces el dicho básicamente dice, lo único malo de la rosca es no estar en ella. Y total, y yo sí creo que eso es cierto, pero no estar en ella es bastante frustrante. Yo me empiezo a dar cuenta que aunque yo ya llevo unos buenos años grabando mis covers, yo misma mezclándolos, grabando mis canciones, mezclándolos, masterizándoles, haciendo video, editándoles, corrección de color, que los artworks, que la promoción y eso, había un montón de gente que no había trabajado tanto, pero como que las cosas de ellos se les veían como de mejor calidad y como que tenían más oportunidades. Y ahí es cuando me doy cuenta que muchos artistas, en mi caso en Bogotá, yo sentía que habían evolucionado muchísimo más o que estaban mucho más en el medio, como en el ojo del público, gracias a que se rodeaban de ciertas personas, que tenían los fondos como para invertir en su propio proyecto musical. Más que todo, pues muchos de ellos, sobre todo pues hablando de esa edad en la que yo estaba, que era al principio de mis 20, pues tenían el dinero de sus papás. Aunque yo sí vengo de una familia privilegiada, no era una familia en la que yo pudiera decir, sí, papá, dame 15 millones de pesos para hacer un video musical y aparte dame otros 10 para promocionar, para pauta. Si algo agradezco mucho a mis papás es que ambos me enseñaron mucho el valor del trabajo duro y de ganarse las cosas. Y honestamente, a mí hasta en ese momento me daba muchísima vergüenza, como decirle, papi. Yo rápidamente me voy a dar cuenta que yo no voy a pertenecer a esa rosca. Yo no conozco a ninguna de esas personas, llámenlo orgullo o dignidad o simplemente vergüenza, pero a mí me daba pánico escribir DMs. Yo conozco gente que le escribe al productor, al manager, hola, ¿cómo estás? Oye, mira, tengo mi proyecto musical, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo hacen, pero a mí me daba pavor. De pronto era como miedo al rechazo, ¿no? Y me doy cuenta que no encajo, no pertenezco también en la industria, como habían un montón de personas que de pronto yo sí conocía y reconocía de mi pasado y no estábamos en los mejores términos o no habíamos estado en los mejores términos y yo ahí digo, yo no encajo acá, yo no pertenezco. Y ahí es cuando se desarrolla mi villano interior.
la Mila irreverente. Y muchos saben que yo tengo una canción que se llama así, que a mí me da un poquito de cringe, pero lo sostengo. El otro día hablaba con un amigo y él me decía como, es que tú siempre fuiste como rebelde, ¿no? Y yo como, sí, pero quiero que entienda que mi rebeldía, como de ir en contra de la corriente y de criticar y cuestionar cosas, no venía como de brand, no venía como de un branding de marca personal. Venía de eso, de sentir que yo tenía un sueño muy bonito, un sueño al cual le había trabajado muchísimo y que igual me daba furia pensar que tenía que codiarme o caerle bien a la gente correcta para poder seguir adelante. Así no solo tuviera el trabajo y tuviera la comunidad y los números, sin maquinaria, sin rosca. Entonces ahí empieza mi arco de antagonista. Yo me empodero totalmente de mi independencia, me empodero totalmente de que yo pueda hacer las cosas sola, ya lo he hecho. He logrado canciones de más de 1 millón de vistas en YouTube sin la ayuda de absolutamente nadie y no van a venir a joderme por eso. Pero oigan, yo ya me calmé, pero hubo un punto, pueden preguntarle a mis amigos que yo era así, yo era histérica, o sea, yo estaba totalmente decidida a destruir la rosca de la industria musical. ¿Y qué pasó? Que me empecé a ganar enemigos, lo cual es extraño porque yo no sé si ellos saben que yo los consideré en un momento enemigos, pero claro, cuando tú te sientes con la seguridad y la tranquilidad de públicamente comenzar a cuestionar cosas, comenzar a cuestionar dinámicas tradicionales que llevan sucediendo en esta industria por décadas, no sé si hasta siglos de pronto. A mucha gente no le va a caer muy bien que tú estés haciendo trizas lo que a ellos les favorece. Entonces yo me acuerdo, yo empezaba a cuestionar muchísimas tácticas, estrategias para marketear música, para promocionar música, y me acuerdo perfectamente de este ser que estaba involucrado en la industria musical, no voy a decir desde qué área porque sé que van a saber de quién hablo, y me empezaba a cuestionar como mis métodos, como mis estrategias para promocionar música, las ideas que yo tenía, porque pues como lo saben, yo soy publicista, entonces yo decían, oigan, no hagan esto, mejor hagan esto. Recuerdo también otra persona que no voy a decir quién es, todos hombres, solo voy a decirlo, todos hombres. Otro día en el que yo estaba contando una mala experiencia que había tenido acá en un evento, en uno de esos mercados musicales acá en Bogotá, y me había pasado una experiencia que me sacó demasiado la piedra porque me infló mucho las ilusiones para después hacerme sentir como una uña mugrosa. Y yo conté mi video y llegó otra persona también relevante en la industria musical, con contactos, con dinero, con los medios, a básicamente dejar un comentario amargo. Y yo le respondí honestamente con una piedra en la mano. Porque no porque me molestara el comentario, sino porque sabía de dónde venía. Y yo recuerdo que muchos amigos, sobre todo en la escena independiente, que también estaban como ahí desarrollando sus proyectos en la industria desde distintas áreas, me decían, Mila, no le respondas, no pelees, es peor, este tipo es terrible. Y a mí eso me da demasiada rabia porque como una persona que pues sufrió mucho en el colegio, yo recuerdo muchas veces querer defenderme en el colegio y eso de que me decían algo y yo ya empezaba a hablar más duro como para defenderme y mis amigos me decían, no, 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 cállate, es peor, es peor, es peor. Y no me dejaban defenderme, me decían, no, 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 Chito, cállate, no digas nada, no digas nada. Es como, déjate joder. Entonces, claramente que me estuviera pasando como adulta y con algo tan importante como para mí, que era mi sueño, me devolvía a esos recuerdos donde básicamente me tenía que dejar pisotear para poder seguir adelante. Y más que todo, yo sabía que este tipo de comentarios de personas que claramente tenían muchísimo poder, o pues que para mí en ese momento tenían poder en la industria musical o como influencia, yo sabía desde dónde lo estaban haciendo, más allá de que no querían que yo les cuestionara como el sistema que los favorecía constantemente. Sabía que dejarme un comentario, más que el comentario así fuera hiriente o no, era una amenaza, era desde un tono amenazante, o por lo menos yo siempre lo veía así de, te estoy viendo. Yo, esta figura con influencia, con relevancia, te estoy viendo. No me busques, que me encuentras. Yo lo veía así y a mí eso me daba demasiada ira de que la gente se pudiera sentir como tan libre de utilizar su poder, sus contactos, su influencia para ponerle el tate quieto, la pausa a cualquier persona que no pensara como ellos o que no les lamiera el culo. Perdón, la expresión soez, pero es así. Sin embargo, aunque yo estaba súper empoderada de mis valores frente a ir en contra de la corriente y de que esto no puede suceder, y yo sí creo que la música no tiene que mover contactos, tiene que mover a las masas, como yo soy del pueblo y para el pueblo,
Y al final del día yo sigo pensando eso, como tú puedes como no codiarte con la gente correcta, la gente con poder, pero si tienes una comunidad supremamente presente y fiel, para mí lo normal es que puedas salir adelante así le caigas mal a fulano. Pero para eso también era necesario hacer un poco de networking, ¿no? Como yo adentrarme un poco a la industria musical y decir, ah, sí, hola, yo soy Mila, he logrado todos estos números sola, sin invertirle un peso a esto, creo que podemos llevarlo al siguiente nivel. Y yo soy pésima para hacer networking. Yo me acuerdo que mis amigos se ponían bravos, pero es que también ese famoso networking, que son como estos espacios para conocer gente y hacer relaciones profesionales y todo eso, a mí me sabían mucho a mierda. A mí me sabían mucho a mierda porque también eran unos espacios donde siento que los límites entre lo personal y lo profesional se pueden volver muy borrosos. Y para mí, ir a vender mi proyecto a una fiesta en una discoteca patrocinada por una disquera donde todo el mundo está borracho, todo el mundo está haciendo sandeces y yo ahí como te juro que soy buena cantante, no sé, no, a mí tener que probar mi valor o el valor de mi arte por medio de mis habilidades sociales en una rumba, oh, lo odiaba. Y yo me acuerdo de hasta enterarme de amigos que decían como no, es que Mila es tenaz con eso. Mila no es buena para el networking, ella nunca quiere venir y así nunca va a salir adelante. Porque claro, yo me estaba dedicando más a qué, a mi composición, a mi arte, a mi audiencia. Y bueno, más adelante ustedes ya saben qué sucede, el primer capítulo de este podcast lo explica, llega el reality y ustedes saben qué pasó después del reality. Y después del reality hago lo que son como 3 cancioncitas, que son como un EP que está en mi Spotify. Una de esas canciones se llama... Dos de esas canciones, una es Lindo Desastre y otra es Inefable, donde básicamente hablo de lo frustrada que me siento en mi rol como artista. Sin embargo, mi mentalidad, una vez yo pauso mi carrera musical, una vez me tomo una pausa entre comillas, al igual que One Direction y Fifth Harmony, mi mentalidad cambió muchísimo, dio un giro de 180 grados. Mila, o sea, ¿habrá más la industria? No, nunca la voy a amar. Pero me di cuenta de muchas cosas y aquí es cuando quiero que los artistas emergentes que me estén escuchando, los artistas independientes, cualquier artista que se sienta frustrado, se sienta identificado con mi proceso, diga, ok, pongan mucha atención, porque una vez yo pauso y me empiezo a dedicar a mí más a ejercer mi carrera como publicista, como creadora de contenido y digo, no quiero deteriorar más mi relación con la música, ahí es cuando me doy cuenta de lo que yo llamo la ilusión de la rosca. Entonces, para que entiendan, yo me sentía supremamente frustrada, como ya les comenté, pero para mí era muy duro. Yo me levantaba y veía en Instagram que gente que llevaba 2 canciones o a veces una entraba a playlists editoriales de Spotify, cagados de la risa, tenían tremendos videos musicales con 6 locaciones diferentes y drones, cámaras buenísimas, luces, equipo de maquillaje, equipo de styling, pauta por aquí, pauta por allá, los invitaban a medios, iban a la radio, iban a prensa, los nominaban a que premios Nuestra Tierra y yo decía, pero, o sea, yo entiendo que tengan como amigos, que tengan plata, pero pues yo llevo años y años trabajando y de pronto no soy amiga de esa gente, pero tengo a toda esta gente que me escucha y me sentía muy agotada. Yo todos los días lo primero que hacía cuando me levantaba era abrir esa berraca aplicación de Spotify para artistas, marica, eso se me convirtió en una tortura. Yo todos los días mirando si entré a playlist, si me subieron los oyentes, quién me está escuchando en este momento y bendigo el día en el que eliminé esa berraca aplicación. Pero no paraba de preguntarme qué estoy haciendo mal, qué no estoy haciendo, qué no tengo, qué no estoy haciendo. Y descubrí que era que no estaba pagando para mantener esa ilusión de que me está yendo bien. Que todas esas acciones y todos esos elementos que gritaban éxito, me está yendo súper bien, eran básicamente una transacción monetaria. Cuando yo descubrí que la gente que salía en Times Square pagaba para salir en Times Square, oigan, a mí se me voló la cabeza. Porque muchísimas veces me había sentido miserable al ver que gente que llevaba 3 meses queriendo ser artista saliera en Times Square. Y eso es lo que les quiero decir, todo eso es una ilusión. Esa frase de fake it until you make it, como que mucha gente se la tomó muy en serio, que es como actúa, pretende que lo eres hasta que lo seas. Pero como que la industria se saturó tanto gracias a plataformas como TikTok, se democratizó tanto la posibilidad de tener una audiencia y claramente este fetiche extraño que hay con el consumo de contenido aspiracional, como que la industria emergente, por así decirlo, ya sea firmados o no firmados, se dedicaron a hacer de su estrategia de promoción, compartir con todo el mundo su éxito, así fuera un éxito prefabricado.
artificial. Supongo que bajo la premisa de si ellos piensan que le está viendo bien, otros van a decir, porque le está yendo bien, le voy a dar una oportunidad, voy a escuchar su música. A mí se me hace insostenible porque la gente cuando va y escucha tu música y le parece una basura, pues ahí se te cayó la estrategia que te ha costado bastante platica, mi amor. Pero cada quien. Y aquí tengo dos teorías muy relevantes que son teorías, debo decirlo. Todo tiene mucho que ver como con el análisis que hago de las audiencias. Oigan, yo soy súper chismosa, ¿sí? Yo estoy en todas las redes sociales, yo me pongo a mirar qué están diciendo de este artista, qué están diciendo de este artista, qué opinan de este nuevo lanzamiento. Y tengo dos teorías. La primera es que la gente está hasta acá, que la única personalidad de los artistas sea mostrar todo lo que están logrando. Sobre todo cuando no hay una narrativa de progreso dentro de las redes sociales sobre ese artista, ¿sí? Una cosa es el artista que tuviste empezar en sus inicios, haciendo lo que podía con los medios que podía, y ahora está progresando y está evolucionando y está triunfando y tú estás haciendo parte de eso. Eso es bonito, eso conecta emocionalmente con la gente. ¿Qué no es bonito? Cuando yo me pongo a mirar tus redes sociales y desde el inicio ya eras exitoso y privilegiado, lleno de riquezas y oportunidades. Eso desconecta totalmente. Y creo que cada vez la gente es muchísimo más reacia a conectar con artistas, que básicamente toda su personalidad, toda su marca personal es ser exitosos y tener acceso a producirse muy bien siempre, desde el inicio. Y lo segundo, y es una teoría muchísimo más polémica, una vez iba a hablar de eso en un TikTok, pero yo dije, me ganó más enemigos, pero lo voy a decir acá que mucha gente no me ve. Yo siento que hoy en día las relaciones públicas están comenzando a pesar mucho en cómo las audiencias, los oyentes perciben a un artista. Y entonces ustedes dirán relaciones públicas, eso suena súper fancy. Pero me refiero más a los vínculos personales, a los vínculos sociales que las audiencias reconocen que un artista tiene, para ponerlo en español. Los amigos, la gente con la que te rodeas, con quien te tomas fotos, con quien te invitan a eventos exclusivos, pueden tener un impacto muy grande en ti. Y yo chismosa que me leo todos los comentarios de lo que opina la gente porque para mí ahí está el mayor valor. He visto como artistas que son talentosos, que creo que tienen como un buen potencial, los afecta y los perjudica estar constantemente relacionándose con otros artistas que cumplen esos aspectos socioeconómicos de estar en la rosca, tener plata, ser privilegiado y nunca tener que haber trabajado muchísimo para tener esas posibilidades. Lo dije, mucha gente subestima a las audiencias y piensan que no tienen esa capacidad de análisis. Sí lo tienen, muy superior de hecho. Lo he visto en Twitter, métanse a Twitter, busquen las palabras que saben que tienen que buscar, los nombres que tienen que buscar y les dan durísimo. Porque al tener distintos artistas emergentes que todos vienen del mismo contexto, pero todos curiosamente tienen las mismas posibilidades, no se ve un progreso de aquí a acá, pero siempre están juntos, los invitan a los mismos eventos, entre ellos hacen colaboraciones, la gente se empieza a dar cuenta, sí, ese es el grupito de los artistas con plata. Lo he visto en comentarios, lo he escuchado en vivo. Y de pronto, como artista, a mí sí no me gustaba mucho, estaba muy en contra de lo de la rosca, de ser favorecido como por esos privilegios, pero si a mí me caía mal, las audiencias, si hay algo que odian, es eso. El otro día vi en Twitter que los llamaban los nepoartistas, los nepoamigos, que se vuelven famosos o suben sus números por relacionarse con otros artistas. Esa frase de dime con quién andas y te diré quién eres, yo la veo como dime con quién andas y veré si te doy una oportunidad. Y eso es muy común en redes sociales, no solo en la industria musical. Yo creo que he escuchado múltiples veces la historia de distintos artistas, pero también de creadores de contenido, donde dicen, ay, pues sí, ella se volvió famosa, pero solo porque es amiga de tal persona. Ay, sí, como esta persona que se agarró de la fama de su amigo que ya hacía música. Es una historia que se repite y se repite mucho y la gente y la industria, ya sea de los influencers o ya sea de la música o ya sea del entretenimiento, lo que sea, les gusta pensar que las audiencias no hacen esas conexiones. Sí las hacen y te puede estar perjudicando más de lo que piensas. ¿Quién diría que las relaciones públicas, que muchas veces se materializan como una estrategia para crecer más, podían perjudicar tanto tu marca personal? Si yo pudiera decirle algo a mi yo del pasado, a la Mila artista del pasado, es que no me obsesionara con esta gente, porque hoy en día creo que podían estar muchísimo peor que yo en cuanto a el dilema de si voy a salir adelante o no. Yo hoy en día veo a colegas que siguen intentando sacar como su carrera adelante o a personas que en algún momento todo su éxito, prefabricado o no, me atormentaba muchísimo y no puedo evitar como, no quiero decir que siento lástima porque la lástima suena como condescendiente, creo que me compadezco muchísimo porque saber que tienes que estar invirtiéndole económicamente, constantemente a tu proyecto para mantener esta fachada de éxito
y saber que si no lo haces se te cae todo y que aparte no estás viendo un peso de eso. Si yo estaba deteriorada emocionalmente y yo no le estaba metiendo plata, no me imagino qué se puede sentir si todo este universo, todos estos logros, estos números, estas playlists, esas oportunidades, no están dependiendo ni de tu talento, ni de tu arte, ni de tu comunidad, sino de tu relación con el dinero y tu relación con otras personas influyentes. Duro, pero uno nunca piensa eso cuando es independiente. Uno piensa que todos están mejor que uno, que la vida se está ensañando con uno. Me parece muy fuerte y por eso yo siempre, ya saben, desde la creación de contenido, pero también desde la música, he creído mucho en que todos tus esfuerzos, la mayoría de tus esfuerzos deberían estar en fortalecer esa relación, no con el dinero, no con los contactos, sino con tu audiencia, que es la que te va a sostener, que no va a dejar que se caiga esa fachada, porque no es una fachada. Como en todas las industrias en este mundo, desafortunadamente la industria musical también cae en eso. El trato que se le da a los artistas independientes, autogestionándose, que no son de este círculo o por ya hablarlo a calzón quitado de este estrato, el trato que se les da a ellos es muy diferente y eso es algo que creo que también me chocó mucho, como que me terminó de patear para afuera. Yo podía ver como en eventos como esta parte de la industria musical hablaba, se burlaba de otros artistas que con sus propios esfuerzos están ahí intentándolo. Y lo mal que le iba a los artistas independientes cuando intentaban alzar su voz frente como a toda esta maquinaria o a personas específicas que de alguna manera los habían perjudicado. Creo que al final del día, más allá de que no me gustara su sistema, su maquinaria, etcétera, etcétera, tampoco se alineaba con mis valores. No solo era el maltrato o como hasta tal vez el rechazo, la discriminación, clasismo muchísimas veces, o si no la mayoría, sino la indiferencia. La indiferencia en cuanto a proyectos musicales autogestionados versus a proyectos con todo el músculo financiero y los contactos correctos, era algo que me sacaba muchísima piedra. Yo he tenido amigos o he conocido artistas brillantes, con conceptos muy claros, con sus diferenciales bien marcados, y he visto como no ser de clase alta los ha perjudicado. Ya, lo dije. Me avisan si me funan. Bueno, si ustedes se ponen a ver cómo los artistas que están sonando y eso, pregúntense cuántos han progresado desde un estado de bajos recursos hasta tener la atención mediática y de la industria que pues cualquier artista sueña con tener. No son muchos. Son bastante pocos, específicamente hablando aquí en Colombia. Y eso es algo con lo que yo no copio tanto. Así yo tuviera los privilegios y hubiera podido codearme con esa gente porque fui... Qué estupidez que un proyecto musical pudiera salir adelante porque fui a este colegio o a esta universidad, de por Dios. Pero bueno, las vueltas que da la vida, hoy en día estoy dedicada a mis redes sociales y lo saben. Y saben que es algo muy chistoso, que me llegan propuestas, como propuestas de la industria musical, para ir a lanzamientos de artistas, promocionar canciones de artistas y básicamente ser influencer y promocionar el proyecto de personas que en algún momento se portaron muy mal conmigo. Y es para cagarse la risa. Mis papás se indignan un montón, pero yo les digo, estoy cerrando mi ciclo kármico. Yo claramente no les hago el feo, si me gusta el proyecto voy, si no, no voy y lo rechazo muy educadamente, sin cizaña y eso, porque pues ajá, tenemos casi 30 años, no estamos para eso, cariño, y yo me podré ir de este mundo sabiendo que no degradé a nadie, ni lo traté mal por no estar como en ese círculo. Pero obviamente si me pongo a pensar mucho en el tema, sí siento como un pequeño ayayay en el corazón por esa Mila que fue artista y que se sintió pisoteada, que se sintió a veces como hostigada, como por no lamerle el culo a ese sistema o a las personas que les favorecía ese sistema. Pero creo que Samila se reiría mucho hoy en día cuando le escriben mensajes como para promocionar proyectos donde gente que alguna vez fue mala conmigo está involucrada. Creo que valdría la pena hacer todo un capítulo sobre creatividad como artistas musicales en redes sociales y sobre todo el desarrollo de marca artística en redes sociales. Déjenme saber si eso es algo que a ustedes les gustaría o dejen en los comentarios qué otros temas quisieran que abordara sobre la creatividad y los artistas musicales, el contenido, marketing musical, etcétera, etcétera. Como les dije al inicio, como me siento muy agradecida con que aún pueda tener esta voz en el mundo de la música, así no sea cantada.
Y creo que es que algo que quiero empezar a abordar un poco más, porque siento que a ustedes les gusta que hable de estos temas. Pero bueno, espero que les haya gustado este capítulo. No olviden darle like si están en YouTube o ponerme unas buenas 5 estrellitas en Spotify. Y genuinamente me encantaría escuchar sus opiniones, si son artistas o si están en la industria musical o si simplemente son oyentes que tienen sus percepciones sobre lo que dije, sobre lo que ustedes perciben sobre los artistas hoy en día en redes sociales. Como ya les dije, yo soy muy chismosa, a mí me encanta chismosear dónde está la percepción de la gente. Así que siéntanse libres de comentar, de opinar sin tapujos, a calzón quitado en la sección de comentarios, ya sea en Spotify o en YouTube. Me encantaría saber qué opinan de la industria musical y de todo lo que hablamos en este capítulo. Les mando un abracito y nos vemos en 2 semanas. Bye.